Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Hobbs y Shaw, la nueva película de Rápidos y Furiosos, que no pertenece a la saga principal que hemos visto de 8 películas, sino que esa parte es un spin-off protagonizada por Hobbs y por Shaw, los personajes que interpretan La Roca y Jason Statham respectivamente. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Gran parte, la mayor parte de este review va a ser sin spoilers, entonces si no han visto la película no se preocupen, solamente voy a hablar de generalidades. Aquí a la izquierda pueden ver todos los temas que voy a tratar y hacia el final voy a hablar ya full spoilers, pero yo les voy a avisar con suficiente antelación para que se vayan del video, lo pausen, vayan y vean la película y puedan volver a verlo después de que hayan visto la película. Entonces, en términos generales, trama general. Tenemos que, como dije, esto no está conectado directamente a la saga principal de Rápidos y Furiosos. Tenemos una situación diferente. Tenemos a Haiti Shaw, una agente británica que es la hermana de Deckard Shaw, el personaje de Jason Statham. Ella es representada por Vanessa Kirby, que se hace con un virus que puede destruir a toda la humanidad y está siendo perseguida por Brixton Lord, que es interpretado por Idris Elba, que es un tipo como con unas modificaciones en su cuerpo. Y después de esto, Hobbs y Shaw son reclutados para esta misión de encontrarla y ayudarla a ella. Y bueno, de ahí sale toda la película y de ahí vamos viendo. Digamos que en términos generales creo que es una película que los trailers vimos muchísimo. Creo que todas las secuencias principales de la película las vimos de una forma u otra en los diferentes trailers que vimos de ella. Pero aún así esta es una película que no busca sorprender, que no es de este tipo de películas que tienen giros de la trama en donde uno dice como wow, eso no me lo esperaba, o que realmente busca que uno no sepa nada de la película como tal, sino que esto es una película de acción y en ese sentido pues digamos que tampoco afecta mucho el hecho de que veamos todas esas secuencias en los trailers, porque igual uno sabe a qué está preparado. Uno está preparado para ver este tipo de películas y en ese sentido creo que no defrauda. Creo que es una película que es muy divertida. Ahorita voy a hablar porque me parece que tiene dos partes, o sea, las dos mitades de la película son diferentes en cierto sentido, pero la primera mitad es una película que de verdad creo que es mejor que cualquier otra que hayamos visto de Rápidos y Furiosos. Digamos que en términos generales, obviamente hay que hacer la conexión, pero creo que esta es una película que es muy diferente a la saga principal que conocemos. Digamos que en términos de la cinematografía, en términos de cómo manejan la acción, en términos incluso de cómo manejan la acción con los carros, es bastante diferente a lo que conocemos de Rápidos y Furiosos, y a mí me parece que eso es un punto bastante positivo porque no estamos repitiendo la fórmula. Y digamos que a pesar de lo que puedan pensar ustedes de Rápidos y Furiosos, creo que yo creo que hasta las 7 más o menos venía subiendo. O sea, lo que fue la primera película pues es aceptable, la segunda película es lamentable totalmente. Reto Tokio tiene su atractivo extraño, pero de la cuarta a la séptima empezaron ellos a tomárselo más en serio, empezaron con un crecimiento que hacía que las escenas de acción, bueno, en términos generales todas las películas fueran creciendo más, se fueran haciendo más absurdas, pero en medio de todo uno sabía cuál era este universo, cuáles son las reglas de este universo y que este absurdo es lo que uno tiene que esperar, y en ese sentido se han vuelto cada vez más divertidas hasta que llega la octava, y en la octava a mí me perdieron un poco. Creo que la octava perdió mucho de lo que hacía interesante, o bueno, lo que hacía divertida la saga, y creo que ya se fueron a un nivel de absurdo absolutamente extremo, y en ese sentido me parece muy positivo que esta película se despegue de eso realmente. Y digamos que en términos generales lo que hace esto es abrir la posibilidad a estos spin-offs y abrir la posibilidad a otros grupos de personajes con nuevas misiones, con nuevas cosas, aún así películas de acción, aún así películas con cosas de carros, pero en donde ya los puntos principales de los carros como tal que caracterizan a Rápidos y Furiosos no son lo más importante. Digamos que sí es importante obviamente, pero creo que la esencia de lo que es Rápidos y Furiosos en términos de familia, en términos temáticos, se mantiene en Hobbs y Shaw, pero al mismo tiempo logra separarse de manera exitosa. Entonces esta primera parte de la película, la primera mitad, para mí es mejor que cualquier otra que he visto de Rápidos y Furiosos. De verdad fue sorprendente porque yo llegué esperando una cosa, pero me estaba divirtiendo mucho más de lo que esperaba, me estaba riendo
mucho más de lo que esperaba, y los elementos que construían esta película e incluso el absurdo que nos presentan en estas escenas de esta película me parece que estaban funcionando muy bien. La segunda mitad creo que o sea, que esta película debería ser al contrario. Esta película debería comenzar, así comienza en un nivel alto y debería ir subiendo hasta estas secuencias finales en donde cada secuencia de acción fuera más impactante, fuera de más acción, fuera más tensionante que la anterior. Y me parece a mí que la segunda mitad pierde muchísimo el ritmo, y es un ritmo que no logra recuperar la película. No se vuelve aburrida, no se vuelve mala, digamos, en términos generales, pero se pierde mucho de esa magia de la primera parte. Entonces, en términos generales, la acción funciona bastante bien, pero no funciona tan bien como en la primera mitad, y debería ser al contrario, porque tenemos que son las secuencias más grandes, son las secuencias que deberían ser más impactantes. Y de una manera u otra, el ritmo de la película, el ritmo de diferentes cosas hacen que no funcionen de igual manera. La música, y me parece que, o sea, todos estos elementos tienen cosas que hay que elogiarles un montón, y tienen otras que se pierden durante esa segunda mitad de la película. Digamos que es lamentable porque tenía un potencial increíble, y de verdad, o sea, genuinamente les puedo decir que me estaba riendo, que me estaba divirtiendo, que estaba gozando muchísimo las escenas de acción, la dinámica entre los personajes, estaba gozando todo durante la primera mitad de la película. La segunda mitad me bajó todo realmente, y ya no la disfruté tanto. Igual la disfruté, pero ya no tanto como estaba disfrutando la primera mitad. Entonces, digamos, en términos de música, lo que hacen con la banda sonora en la primera mitad la integran súper bien. Me parece que la escogencia de la música para las diferentes escenas y las secuencias de acción funciona a la perfección. En la segunda mitad ya no tanto, y es cuestión del ritmo en términos generales, porque tenemos que los actores siguen estando igual, hay muchos elementos que siguen estando igual. El humor también en la primera mitad funciona increíble desde el comienzo, con estos paralelos entre estos dos personajes que sabemos ya, porque los conocemos de las otras películas, que son muy diferentes. Estas dinámicas que se nos vienen dando las pistas de que iba a ser como el punto central de la película desde los trailers, de este tipo súper grande que hace las cosas, o sea, un martillo contra un cuchillo, podríamos decirlo de una manera u otra. Entonces, todas esas cosas en la primera mitad funcionan increíble. En la segunda mitad tenemos la misma dinámica, tenemos que va avanzando la dinámica entre los personajes, tenemos diferentes situaciones que también son cómicas y que también funcionan, pero no funcionan tan bien por el ritmo de la película, porque dejan en un momento que baje todo, hay un momento de pausa, y las pausas son importantes en toda historia, y en todas las maneras de contar historias las pausas son importantes, y digamos que eso el cine occidental no lo tiene tan en cuenta como por ejemplo el cine japonés, el cine por ejemplo de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki habla muchísimo de la importancia de las pausas, de la importancia de dejar respirar la historia y dejar respirar a los personajes, al espectador y todo esto, pero aquí la pausa que hacen ellos hacia la mitad de la película me parece que no logra subir de ahí en adelante, no logra recuperar el ritmo. Entonces todos estos elementos que en la primera mitad son súper positivos terminan siendo bastante promedio o bastante en términos generales. Personajes. La Roca como Luke Hobbs, o sea, los personajes principales están muy bien logrados, y las dinámicas entre estos personajes están muy bien logrados. Tenemos aquí la relación de Hobbs con su hija, la relación de Hobbs con su familia, que ya veíamos que iba a aparecer desde los trailers, toda esta cosa de la tradición samoana, bueno, como diferentes cosas que son muy importantes dentro de la película. Y como digo, me parece que ahí es donde se conecta como debe conectarse con la saga principal de Rápidos y Furiosos, y es temáticamente todo esto de la importancia de la familia, hacer lo que sea por la familia, todas estas cosas me parece que aquí lo conectan muy bien por el lado de Hobbs con su hija y su familia en Samoa, y por el otro lado Shaw con Haiti. Shaw también hace una pequeña aparición, y esto no es un spoiler porque tampoco es que sea así como súper relevante. También hace una pequeña aparición hacia el comienzo de la película Helen Mirren como Queenie Shaw, la madre de él. Entonces digamos que
todo esto con la relación entre estos dos hermanos, el pasado que existe entre estos dos hermanos, nos dan diferentes cosas que nos hablan de cómo crecieron juntos, de cómo se rompió la relación entre ellos, bueno, como diferentes cosas que está en el centro el concepto de la familia y me parece genial. Como adición a este trío realmente está Vanessa Kirby como Katie Shaw, que me parece que hace un gran trabajo en las dinámicas con los dos personajes. Es un personaje femenino que además también es lo suficientemente fuerte como para que no la estén salvando todo el tiempo, sino que también tiene secuencias de acción bastante importantes que ella como actriz logra hacerlas muy bien y además tenemos que está siendo dirigida por David Leitch, que David Leitch viene de dirigir Atómica, viene de dirigir la primera película de John Wick también, entonces digamos que él en términos de acción la logra muy bien y digamos que ahí es donde siento también que se diferencia la película y es en términos de cinematografía. Vemos un ojo diferente porque digamos que en la saga principal venimos con ciertos directores y con ciertas cosas que han seguido una misma línea. Pero aquí se diferencia un poco y eso me gustó bastante. Idris Elba como Brixton, como Brixton me parece que lo hace bastante bien también. Tenemos las escenas de acción me parece que son interesantes. Como adversario me parece que está bien logrado y logra poner aquí como las piezas para un elemento bastante importante dentro de la película y es la organización para la que él trabaja, que es una organización que me parece que es bastante interesante lo que nos plantean aquí dentro de la película. Además tenemos un par de cameos específicamente que no les voy a decir quiénes son porque fueron en especial uno, pero los dos fueron sorpresas, pero uno en especial fue una sorpresa gigante, no tenía absolutamente ninguna idea de que este actor y que estos dos actores iban a estar involucrados en este proyecto y fue increíble. Fueron de las mejores partes de la película, de las mejores momentos de la película los tienen estos dos actores que hacen un cameo y que espero que vuelvan a aparecer en cualquiera de estas películas de Rápidos y Furiosos porque me parece que son una inclusión muy interesante. Además de eso, la película tiene no una, no dos, tiene 3 escenas post créditos. Entonces, si van a ir a verla, quédense ahí. O sea, en medio de los créditos tiene unas escenas que concluyen ciertas cosas dentro de la película. Después de los créditos bonitos, podríamos llamarlo, aparece una escena post créditos, empiezan los créditos de rol, en medio de los créditos de rol tenemos otra escena post créditos que está conectada con esta primera y al final tenemos otra escena post créditos. No es que sean cosas totalmente determinantes o totalmente importantes que uno diga como wow, si no veo estas escenas post créditos no sé qué es lo que va a suceder jamás en la vida o algo por el estilo, pero son escenas lo suficientemente divertidas como para que se queden. De verdad vale la pena quedarse a ver esas 3 escenas porque son muy divertidas y me parece que cierran la película volviendo un poco al tono y a todo lo que estaba sucediendo en la primera mitad de la misma. Entonces, ya hablando de todo eso, ¿vale la pena ver esta película en cine? Si les gusta Rápidos y Furiosos, creo que sí. Si les ha gustado toda la saga, si han seguido, si les gustan los personajes que interpretan La Roca y Jason Statham, creo que verlos a ellos juntos en pantalla, ver las dinámicas de ellos, ver estas escenas de acción, ver lo nuevo que nos plantean aquí y ver a los nuevos personajes como lo son, sobre todo el personaje de Vanessa Kirby, me parece que vale totalmente la pena ver la película. Si les gustan las películas de acción, vayan a verla. Digamos que tampoco es una película supremamente trascendente, es una película que uno simplemente se sienta a ver para divertirse y en ese sentido creo que la primera mitad de la película justifica totalmente la boleta. La segunda mitad está bien. Está bien y digamos que es levantada por esa primera mitad, pero si toda la película fuera como la segunda mitad, tal vez sería una película bastante, un poquito por debajo del promedio, pero es una película bien, es una película que sí, es una película de acción, es una película para ir, verla, comer palomitas, reírse, impresionarse.
Entonces sí, yo la verdad sí les recomendaría que fueran a ver Rápidos y Furiosos. Si no les gustan este tipo de películas o si esperan una película de acción súper innovadora o con otro tipo de cosas, tal vez no vale la pena que vayan a invertirle el dinero a ver Hobbs y Shaw. Pero entonces, hasta aquí vamos a hacer nuestro review sin spoilers. De aquí en adelante voy a hablar de 3 elementos que me parecen que son importantes, bueno, hasta aquí vamos a dejarlo la sección sin spoilers, entonces están totalmente advertidos. Si no han visto la película, de aquí en adelante sí voy a contar información que puede potencialmente arruinarles la experiencia. Entonces comienzo en 3, 2, 1, spoilers aparecen. Entonces tenemos que hay algo aquí que obviamente tenían que hacer y era algo de lo que yo había hablado, y es que en, era lo que me molestaba un poco, pues a pesar de que Jason Statham es perfecto para este tipo de papeles y a pesar de todas las, bueno, de todas las cosas que hemos visto, pues el personaje de él no es un personaje que realmente merezca este papel de héroe por lo que hemos visto en la saga de Rápidos y Furiosos anteriormente, todo lo que pasó con Han, bueno, como todas estas cosas, me parece a mí que simplemente estaban tratando, incluso desde Fate of the Furious, desde Rápidos y Furiosos, como de lograr una redención de este personaje para poder utilizarlo en este spin-off, para poder lograr esta película y que se le viera a él como un héroe. Y aquí terminan de ponerle un moño a esa redención cuando nos damos cuenta que todo su pasado, bueno, él estaba relacionado con Brixton, lo había matado y creía que lo había matado, todas estas cosas, porque los habían tratado de reclutar desde Etion, que es la organización para la que trabaja Brixton y la que le estaba haciendo todas estas modificaciones, que me parece interesante, me parece, más allá de las motivaciones, más allá de toda esta cosa de la evolución humana y bueno, todo este cuento que tienen ellos detrás, me parece como la magnitud de esta organización me pareció increíble, el poder manejar medios de comunicación de la manera en la que lo manejaron, crear toda esta narrativa en donde lograron que todo el mundo pensara que Hobbs y Shaw eran malos, el hecho de que desde el comienzo hubieran logrado que todo el mundo pensara que Haiti se había robado el virus y había matado a su equipo, bueno, como todas estas cosas que nos empezaban a dar pistas de que en realidad este pasado con el que conocíamos a Deckard Shaw, de que había matado a su equipo y bueno, como todas estas cosas, ya empezaba yo a intuir que esto era una fabricación por parte de Etion y toda esta cosa, y aquí nos lo confirman. Es como tú no quisiste ser parte de la organización, entonces te dañamos totalmente toda tu imagen y toda esta cosa, que pues terminó siendo el punto en el que él terminó su reconciliación con su hermana. Pero entonces aquí es como ya la redención de este personaje, es como borrón y cuenta nueva, le borramos todas las cosas malas que ha hecho. Algunas de las cosas malas que ha hecho se las borramos literalmente porque no las hizo. Nos damos cuenta de que había otras motivaciones detrás y había otros jugadores detrás de todo esto que hicieron que creyéramos que él era malo, pero no era tan malo. Y de las otras cosas que no podemos justificar, simplemente no nos acordamos y ya. Pero entonces, por la parte de los cameos que yo dije que me parecieron increíbles, estaba Ryan Reynolds y Kevin Hart. O sea, de verdad fue una muy grata sorpresa y no me lo esperaba para nada cuando aparece Ryan Reynolds, y pensé que de pronto iba a ser un papel pequeño. No es que sea un papel grande, es un papel bien pequeño dentro de la película, pero esto abre las posibilidades, incluso con las escenas postcréditos, que 2 de estas escenas son él llamando a Hobbs a decirle como no, el virus está seguro, pero tenemos otro virus, entonces necesito que vengas a hacer una extracción y necesito que vengas a sacarme. Nos abre la posibilidad para ver otras películas de Hobbs y el agente Locke, creo que era que se llamaba el que interpreta a Ryan Reynolds, y ver a este dúo sería increíble. Ver a Ryan Reynolds en una película de estas sería realmente genial. Y Kevin Hart cuando aparece como este Marshall aéreo, como este tipo como este policía que está en los aviones, me pareció súper divertido. Y cuando empieza a decirle todas estas cosas y es como yo puedo estar en el campo con ustedes y yo puedo conseguirles lo que sea, y es como ok, espero que vuelvan a utilizar a este personaje, y efectivamente lo vuelven a utilizar, y el tipo hablándoles desde el baño, de verdad fueron momentos muy divertidos. Pero en especial todo lo que tiene que ver con Ryan Reynolds me pareció que estuvo realmente genial.
Y entonces vamos a hablar de Etion y de lo que viene, del futuro de esta saga, porque aquí lo que dije, nos separaron esto totalmente de Rápidos y Furiosos y nos abrieron la posibilidad para seguir con una saga sola de Hobbs y Shaw en donde los tenemos ahora a ellos. Algo que no hemos tenido en Rápidos y Furiosos en términos generales, porque cada una de las películas es un golpe diferente, están ante un adversario diferente. Aquí nos ponen un adversario constante. Tenemos esta organización, tenemos a Etion, esta super organización secreta que maneja medios, tiene un montón de recursos, tiene todas estas cosas, hacen modificaciones genéticas, bueno, genéticas no, mecánicas a sus soldados, bueno, como todas estas cosas nos ponen este enemigo contra el que ellos van a tener que luchar. Y la película, la confrontación final es eso, es como Brixton no alcanzó nuestras expectativas, pero ustedes tres la sobrepasaron, ahora están en nuestro radar, así que cuídense muchísimo porque Etion los va a perseguir. Y ellos como, ok, ustedes también están en nuestro radar, vamos a estar cuidándonos y todo esto, pero entonces nos abre la posibilidad de que estos personajes sí puedan de pronto seguir apareciendo en la saga principal de Rápidos y Furiosos, pero puedan establecer su propia saga ellos también. Y en ese sentido el misterio más grande es quién es el líder de Etion. En algún momento llegué a pensar, y no lo descarto todavía, que puede ser Locke, puede ser el personaje que es interpretado por Ryan Reynolds, como moviendo estas cosas desde las sombras, pero al mismo tiempo haciéndose pasar por uno de los buenos, trabajando en equipo con Hobbs. Pero también tenemos toda la historia de Hobbs y por qué él no había vuelto desde hace 25 años a su casa en Samoa, no había visto a su hermano, a su mamá, a su familia en términos generales. Y él en algún momento cuenta su historia y es que su padre era un tipo que robaba todo tipo de cosas y empezó a utilizar a él y a sus hermanos, pues que su familia extendía a todos estos hombres, todos estos jóvenes para sus golpes, y cada golpe era más elaborado y era más arriesgado. Y tenemos este personaje que él nos pinta como un tipo despiadado, como un tipo al que realmente no le importa nada. Él dice como evidentemente a él no le importaba si ninguno de nosotros moría, entonces yo hice lo que tenía que hacer y lo entregué a la policía. Entonces tenemos ahí a un enemigo y sabemos que este jefe escondido de Etion está relacionado con Hobbs, porque desde el primer momento él dice como, ah sí, Hobbs, nosotros tenemos un pasado. Después al final de la película le dice a Hobbs, yo sé que tú no me recuerdas, pero cuando me veas, o sea, como básicamente como esto va a ser una gran revelación, que me gustó mucho que no lo hicieran en esta película, sino que esperaran. Pero entonces creo que existe la posibilidad de que o sea, teniendo en cuenta que además todo esto de las dinámicas familiares que existe en Rápidos y Furiosos, me parecería interesante que el padre de él o fuera el jefe de Etion o estuviera relacionado de alguna manera con el jefe de Etion. Pero aún así creo que es bastante obvio que en una Hobbs y Shaw 2 o algo por el estilo, el padre de Hobbs tiene que ser uno de los puntos centrales, ya sea como una especie de reconciliación con este padre, o sea como un enemigo, ya sea él el líder de Etion, o sea como uno de los de estos tipos que trabajan para la organización o para alguna otra organización. Creo que es bastante obvio que nos pusieron las fichas para que en el futuro aparezca este personaje y traiga como todos los problemas que puede traer para un personaje como Hobbs, que de por sí tuvo cosas importantes en esta película. Tenemos al comienzo lo de su hija, como el árbol genealógico, pero yo no sé quiénes somos nosotros, toda su reconciliación con su familia. Al final vemos cómo él lleva a su hija a conocer a su abuela, a conocer a su tío, bueno, a conocer su herencia y todas las cosas que tiene. Entonces me parece que es interesante, me parece que la película pone como las fichas y me hace querer ver más allá de la segunda mitad, más allá de lo que yo tenga que decir con respecto al ritmo, a cómo no funciona del todo. Me parece que hace el trabajo lo suficientemente bien como para que yo quiera ver otra Hobbs y Shaw, para que yo quiera ver qué sucede con Etion, para que yo quiera ver cómo avanza de pronto la relación de Hobbs con Haiti, porque nos pusieron todas estas pistas, ella lo besa en algún momento, o sea, existe la atracción, pero cuando vemos al final él está solo, no sabemos exactamente qué ha pasado con ella, o sea, puede que hayan comenzado una relación como puede que no. Entonces me parecería interesante ver todo esto y además la tensión que eso
puede generar. O sea, el hecho de que ellos dos estén en una relación con respecto a Shaw, por ejemplo, eso me parecería también muy divertido. Entonces quiero ver más de esto. Es una película con la que en realidad salgo satisfecho. Salí mucho más satisfecho de lo que esperaba, sobre todo por esa primera mitad y por personajes como Ryan Reynolds, por intervenciones como el personaje de Kevin Hart, que de hecho cuando yo me refiero a la primera mitad me refiero básicamente hasta eso, hasta la aparición de Kevin Hart, todo lo que sucede ahí, todo lo que sucede inicialmente en Londres, toda esta cosa encontrar a Haiti cuando Brixton llega, la primera batalla contra Brixton, hasta antes de que ellos lleguen a Rusia. Me parece a mí que la película funciona increíblemente bien, toda esta cosa del nombre falso Mike, ¿cómo es? Mike Oxmall. Michael Small, que me funciona total. O sea, yo la vi subtitulada y en el título le ponían como alambrito delgado, pero no, o sea, es un chiste que solamente funciona en inglés y básicamente el nombre que le estaba poniendo era como mi pene es pequeño. Entonces, esa era la broma que al final tenemos, que Hobbs le manda a Shaw a la policía, pero creen que se llama Hugh Janus, que es como ano gigante, pero en español no sé cómo vaya a ser. Si ven la versión doblada, me intriga saber qué nombres les pusieron ahí o como estas cosas, pero la broma en inglés funciona de manera increíble y hasta ese momento, hasta antes de llegar a Rusia, para mí esta es la mejor película de Rápidos y Furiosos que he visto, totalmente. De ahí en adelante se vuelve más normal. Pero sí, creo que en términos generales eso es todo lo que tengo que decir por Hobbs y Shaw, esta película de Rápidos y Furiosos. Entonces, por favor dejen abajo todos sus comentarios, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad. No sabemos nada no sé si ya dije eso, pero en fin, las notificaciones es para que se enteren de todo lo que sucede aquí en YouTube, videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram, en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como nosabamosnada, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad NSND. Todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.